Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla García y soy de la UTT y en este video les voy a mostrar cómo hacer un diablito en SolidWorks. Bueno, lo primero vamos a mostrar que se hace en plano 3D y vamos a utilizar miembros estructurales. Se utiliza en plano 3D ya que es una pieza de mayor dimensión a comparación de otras piezas. Y bueno, ahora vamos a mostrar en el plano 3D las cotas de la pieza. Bueno, aquí podemos ver las cotas y pues con un ángulo de 55 grados que es de la agarradera del diablito. Cabe destacar que estas medidas son en pulgadas. Bueno, ahora vamos a ver otro plano de los miembros estructurales. Ahora vamos a ver los miembros estructurales. Como podemos ver, son dos miembros de en medio y el miembro estructural que viene siendo la base. Y ahora utilizamos esto para ver el punto medio y bueno, ahora vamos a regresarnos a la operación anterior. Y ahora nos ubicamos en la operación anterior para ver el diámetro del espesor de los tubos. Y bueno, aquí podemos ver las medidas del diámetro y espesor de lo que son las tuberías de nuestro diablito. Y ahora nos regresamos a la operación anterior. Ok, bueno, esta sería la estructura de nuestro diablito. Ahora vamos a conocer las medidas de la primer base de estructura. Ahora vamos a conocer las medidas. Y bueno, el contorno verde vendría siendo la primera estructura y aquí están las medidas. Ahora vamos a conocer las medidas del primer miembro estructural del medio. Y bueno, aquí podemos ver que el radio es de .750 de radio del ángulo, con el ángulo es de radio 4.0 y bueno, las demás medidas. Y bueno, el refuerzo del medio ya tiene que estar completamente definido y es esta pieza que aparece en color negro, como podemos ver. Y bueno, esas serían las medidas de la primera parte del diablito. Y ahora vamos a conocer la parte de abajo de nuestro diablito. Vamos a ver las medidas de este miembro estructural. Y bueno, estas serían las medidas para realizar esta parte. A continuación se va a hacer un plano en la esquina superior de la pieza para elaborar los barrenos. Y bueno, así quedaría la pieza final. Bueno, a continuación se va a elaborar esta pieza en chapa metálica. Esta pieza va abajo de la pieza que se elaboró anterior. Y bueno, estas serían las medidas para hacer esa pieza. Bueno, esta pieza final se va a cortar con las siguientes medidas. Y bueno, así quedaría la pieza final. A continuación se va a hacer el tubo que se utiliza para ensamblar las llantas del diablito. Vamos a conocer las medidas. Esta sería la medida del diámetro del tubo que se hace en plano medio.
Y bueno, ahora en esta pieza se van a hacer dos chaflanes en los exteriores y para esto tenemos que hacerlo con las siguientes medidas. Ahora vamos a hacer un plano para cortar una parte del tubo con las siguientes medidas. Y ahora vamos a hacer un espejo para que la misma operación se haga del otro extremo del tubo. Y así quedaría por último la pieza. Y bueno, ahora veremos la llanta, que son dos las que se utilizan en el Diablito. Esta pieza es importada del mismo programa de Solid. Y ahora veremos esta pieza que se coloca en el tubo donde van las llantas, y esta pieza se coloca para que las llantas no se muevan. Y para realizar esta pieza se utilizan las siguientes medidas. Y bueno, ya con estas medidas se elabora. Y ahora para hacer la parte de adentro de esta pieza se hace con las siguientes medidas. Y así quedaría la pieza final. Y por último se hace esta pieza para colocar en el tubo donde van las llantas. Esta pieza se hace dos veces ya que va en cada extremo del tubo. Y a continuación veremos las medidas de esta pieza. A continuación se va a extruir esta pieza con la medida que va a aparecer en pantalla. Y esta sería la pieza terminada. A continuación, en la pieza anterior se va a hacer un plano para hacer una L con las siguientes medidas. Y para esto se debe de usar chapa metálica, que sería en plano medio esta pieza, y se va a hacer con las medidas que aparecen en la pantalla. Y así quedaría la pieza final. Y la penúltima operación sería
el ensamble de las llantas en el tubo. Y así quedaría el ensamble final de todas las piezas que se hicieron.